Miércoles 7 de marzo del 2012. Mi alma, la pobre mártir de mis sueños dulces y queridos, la viajera del cielo, que caminas con la luz de un delirio ante los ojos. Y así continúan los versos que voy a analizar dentro de un momento. Miren ustedes, me baso en algunos de mis apuntes acerca del poema y la poesía para decir a sus buenas mercedes: como la música es el impulso a la poesía, pero como la música no se entrega de modo fácil, como las tonadillas populares o los versos sentimentaloides. Cuando el individuo logra que encarnen en el espíritu, para siempre lo hacen. Repito, cuando logra el lector, en este caso, que esos poemas y esa música de concierto se afinquen en nuestro espíritu, allí quedan para siempre. Logran asomarse al barranco donde vivieron hasta entonces y se sienten más espíritu que materia, quienes se han levantado de la mediocridad. Miren ustedes, voy a hablar del verdadero poema y de los versos sentimentales, sentimentaloides. Ustedes, como después de la televisión, después del clásico pasecito a la red, después de sus aficiones personales, después de sus reuniones sabatinas con los compadres bebiendo cheves, después de todos de estas aficiones, de vez en cuando recuerdan que existen los versos. ¿Qué es lo que gusta a ustedes? Pues los de Antonio Plaza, los de Manuel Acuña, los de Amado Nervo, los de tanto romántico, y romántico entre comillas, porque así se les nombra, pero no lo son. La escuela romántica es otra. Bueno, les gustan el brindis del bohemio, el seminarista de los ojos negros, porque dejó Juan la bebida, la chamicaila, mamá soy Paquito, no haré travesuras, el Cristo de mi cabecera y tantos más. ¡Ay, aquel suspirar! No, eso no es poema. Miren, la poesía está hecha, según los analistas. La poesía es el ser del mar, de los árboles, de la nube, de nosotros. Está hecha en lo hermoso de todo lo que es verdadero, desde una cucarachita, priista, panista, perdido, no, desde un escarabajo hasta el mar encrespado o suave. Eso es poesía. El poema intenta aprehender esa poesía, nunca lo logra, pero en el intento hace arte. El poema entonces se realiza, se ejecuta, se logra a base de ese intento de aprehender lo inaprehensible que es la poesía. Ahora, ¿cómo se logra, cómo lo logra el poema? Como la poesía es inaprehensible, es también inefable, quiero decir indecible. ¿Cómo se va a decir el árbol con su verdor, con sus frutos, con su sombra, con su... No se puede decir la esencia del árbol. El poema lo intenta a base de un lenguaje especial. Ese lenguaje se llama denotativo, connotativo, el del poema, a diferencia del lenguaje denotativo, que es el que utilizamos todos los días. Y aquí un ejemplo, miren, la palabra sueño, pongamos por caso, sueño, como vocablo denotativo, pertenece al lenguaje colonial.
ver a ese tipejo en la internet me da sueño. Me muero de sueño. Ya estoy bostezando, ya voy a rendir, es que estoy muerto de sueño. Se dice con un lenguaje denotativo. La tablilla de la mente no precisa demasiada atención para procesar la frase, oye, ya tengo sueño. No, no necesita mucho esfuerzo el cerebro para decir me estoy cayendo de sueño. El del ensayo científico, con la palabra sueño, pues con el sueño se regeneran las células. El sueño es un momento de nuestra vida en donde todos nosotros volvemos a adquirir esa fuerza, esa potencia que teníamos en la mañana, etcétera, etcétera. Los que de esto saben pueden y hacen, de hecho, un ensayo sobre lo que es la célula. Perdón, la palabra sueño, que la célula se regenera, que en el cerebro hay un proceso químico que esto y que el otro, yo de eso no sé, solo los médicos, solo los especialistas. Todo esto dice todo esto se dice con la palabra sueño. Ah, pero está también el lenguaje connotativo, en donde la palabra sueño, al inscribirse en el poema, tiene un significado muy distinto. Tiene un color de vida, de trascendencia, una música exclusiva. Es un lenguaje vivo, un lenguaje espeso de zumos humanos, un ente palpitante de sentimientos, de emociones, que todo eso forma la esencia del poema. Esto se hinca en las fibras más estremecidas del espíritu. Es intransferible, es intraducible. Miren, no se puede traducir el poema. Si está tan bien hecho que logre la altura del arte, la traducción, si la traducción llega a estar a la altura del arte, entonces ya es otro poema, un poema nuevo, único, no traducción. Así que el poema es intraducible, se traduce el sentido nada más. Entonces, con lenguaje denotativo, caray, me muero de sueño cuando oigo ese señor. El lenguaje connotativo, la urdimbre del sueño, por ejemplo, lo que dice Hamlet, que tus filosofías, Horacio, están tramadas con la sustancia de los sueños. Allí los sueños ya tienen otra connotación. Es el lenguaje connotativo. Entonces, explico esto en alguna ocasión en el taller de lectura. Mire, nosotros tenemos la razón, la mente, la lógica y el inconsciente. Dice Freud que la razón, la lógica, la conciencia es nada más la punta del témpano, no del iceberg, no soy gringo, del témpano. Que todo lo demás, el inconsciente, está debajo del agua, en este caso, hablando del témpano, el inconsciente es la mayor parte de nuestra humanidad. Allí en el inconsciente tenemos pasiones, emociones, sentimientos, ilusiones, deseos, envidias, decepciones, celos, todo. ¿Cómo sacarlo de allí? ¿Con qué lenguaje sacarlo de allí si están tramados con la sustancia de los sueños? Y aquí les va un ejemplo de que eso es cierto. Miren, ustedes sueñan algo mágico, hechizante, maravilloso. Cuando despiertan, tratan de comunicar ese sueño
a la compañera, si hablo de varones, y viceversa. ¿Qué crees, mujer? Que anoche soñé que había un castillo y yo de pronto estaba en... Ya se amoló la situación, porque es totalmente imposible que logremos transmitir la magia que soñamos. ¿Por qué? Porque lo que soñamos es mágico y lo que estamos diciendo, la versión que decimos a la compañera mientras tomamos el café, es totalmente Roma, es totalmente plana, sin chiste. Era un castillo encantado. Eso no dice nada. Comparado con lo que se soñó de ese castillo, ¿por qué no se puede transmitir? Porque se está diciendo con lenguaje denotativo. Y el lenguaje que requieren esos sueños, es connotativo. Entonces hay que construir cada poeta y en cada poema un lenguaje especial que se entierre hasta el inconsciente, saque esos sueños, esas pasiones, esas emociones, esos sentimientos, todo, y diga lo indecible, traduzca lo intraducible, a base de un lenguaje especial. ¿Qué tiene de especial ese lenguaje? Que carece de razón, porque la razón pertenece al reino de lo denotativo. Tengo sueño, es que ayer no dormí. Pero cuando el sueño, la palabra sueño, se utiliza en un verdadero poema, ahí tiene otra expresión, tiene otro sentido, tiene otra carga emotiva. Entonces, únicamente con el lenguaje connotativo que carece de razón, esa filosofía está tramada con la tela de los sueños. ¿Qué es la tela de los sueños? Es una metáfora. Eso ya no es denotativo, es connotativo. Entonces, todos los versos y todos los poetas que acabo de señalar escriben su poesía, sus versos son hijos de su tiempo, con lenguaje denotativo, muy sentimental, pero denotativo, cargados de razón. Y el verdadero poema, como la música verdadera, no es para la razón, no es para entenderse, lo mismo que la pintura. Por eso dice el ignorante, pues, ¿qué porquería de pintura es eso? Ni se entiende. En cambio, un buen paisaje marino, mira la barquichuela, mira la arena, 2 que 3 cangrejos, mira la palmera borracha de sol, la palmera dice borracha, bueno, todo lo demás. Entonces, eso es pintura, dice el ignorante, y no perros ladrándole a la luna de Rufino Tamayo. Pero si dónde están los perros, una especie de insinuación flaca y una especie de insinuación de nube que hasta un niño de primaria podría hacerlo mejor. Es porque ahí es otro lenguaje, pero lo voy a decir a propósito así. Es el paisajito aquel de la marina, o el paisaje marino, es denotativo, fácil para que lo entendamos. En cambio, perros ladrándole a la luna, o pintura de Toledo, Francisco Toledo, el oaxaqueño, no se entiende, es que no está hecha para entenderse. Esa música no se entiende. Yo entiendo para darte 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Eso sí lo entiendo. Pero ¿cómo voy a entender a Sostakovich? ¿Cómo voy a entender a alguien que se me pasó en este momento? Stravinsky. Eso no es música, es ruidajo. Es que está tramado. Es un disparate decirlo así, solo para que nos entendamos, con el lenguaje
connotativo el del poema. Ahora voy a analizar unos versos de un poeta reputadísimo y un poema de un autor que, como individuo, lo desprecio, aunque ya se haya muerto, pero como poeta lo respeto, o más bien respeto su poema de principio a fin, menos una porquería que escribió de Tlactelolco 68, exactamente porque lo cargó de razón. Y el poema es una especie de mariposa que no acepta sobre su lomo, su pequeño lomito de mariposa, ningún peso de razón, de lógica, de testimonio, de denuncia, nada, nada. Es simplemente espíritu con un lenguaje, repito, connotativo. Ahora voy a analizarlos, pero antes sigo con la música de ayer, que es, ahora les digo el nombre Hummel. Yo dije anteayer, Stamis, Hummel. Manuel Acuña es solicitado, conocido, recitado en cuanto lugar apropiado para empezar con aquello de que, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Y aquello de que entre tú y yo, mi madre como un dios. Me imagino a Tula entre la compañera, tú, compañera, que no me estás oyendo en este momento, que estás por allá en tus asuntos, tú, compañera, y yo. Imagínate mi madre en medio como un dios. Bueno, voy a leer unos versos de Acuña y luego un poema de Sabines. Los versos de Acuña que comencé al inicio del programa. Mi alma, la pobre mártir de mis sueños dulces y queridos, la viajera del cielo que caminas con la luz de un delirio ante los ojos, no encontrando en tu paso más que abrojos, ni sintiendo en tu frente más que espinas, sacude y deja el luto con que la sombra del dolor te envuelve, y olvidando el gemir de tus cantares, deja la tumba y a la vida vuelve. Depón y arroja el duelo de tu tristeza funeral y yerta, y ante la luz que asoma por el cielo, en su rayo de amor y de consuelo, saluda al porvenir que te despierta. Transforma en sol la luna de tus noches eternas y sombrías. Renueva las sonrisas que en tu cama, renueva las sonrisas que en la cama para hablar con los ángeles tenías, y abrigando otra vez bajo tu cielo de tus horas de niña la confianza, diles tu último adiós a los dolores y engalana de nuevo con tus flores las ruinas del altar de tu esperanza. Y allí se continúa por ese mismo tenor. Y a estas alturas la recitadora, un poquito entrada en carnes, recibe el aplauso de un auditorio de gusto muy decimonónico. ¡Ah, qué bonito! Aquí tengo un poema que creo que los contertulios del taller de lectura de los domingos a la 1 de la tarde
se conocen ya de memoria. Voy a leerlo de principio a fin y en la primera lectura algunos de ustedes no muy avisados van a decir, ¿qué? No se entiende ni tula, porque acabo de nombrar a mi madre. No se entiende ni tula. Y después platicaré de él con ustedes. Desentrañaré los símbolos, la simbología, que es lo que se necesita, lo que necesita el que oye música, el que mira pintura abstracta y el que lee verdadero poema. Necesita tener el arte de desentrañar los símbolos, si no, para él aquello es algo, es un galimatías que no se entiende ni tula. Bueno, oigan esto. Igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos, muerdo y corto mis brazos, podo mis días, derribo mi esperanza, me arruino, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En qué momento vine a habitar mi casa? Tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas. Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Ay, nada queda. Se me caen de la mano los platos rotos, las patas de las sillas, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos en que se ven amores y fantasmas. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentre. Soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Me duele el estómago y el alma y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. ¿Qué tiene que ver eso que acabamos de leer junto a estas otras estrofas de Manuel Acuña? Ya es hora de que altivas tus alas surquen el azul como antes. Ya es hora de que vivas, ya es hora de que cantes, ya es hora de que enciendas en el ara la blanca luz de las antorchas muertas y de que abras tu templo a la que viene en nombre del amor ante tu puerta. Allí está la lógica, allí está la razón, allí no hay sugerencias, allí todo se dice para que en el corsé del poema clásico haya ritmo, rima y todos los elementos que forman el verso tradicional. Bueno, aquí el poema, miren, el poema de Sabines. Primero la idea. Puede ser la idea de Sabines o el propio Sabines puede decirme, oye, yo no escribí eso, yo no quise decir eso, no me importa. Si no traiciono la esencia del poema, yo tengo la libertad absoluta de dar mi propia versión del poema, como mi propia versión del cuadro, abstracto, o de la música de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Haydn. Tengo la absoluta libertad para decir es así, para mí es así, porque lo que voy a decir es una subjetividad. Ahora voy a hablar
del poema de Sabines, el que acabo de leer. Miren ustedes, cuando jóvenes teníamos un proyecto de vida, cuando jóvenes éramos idealistas, cuando jóvenes dentro de nosotros habitaba un Quijote, cuando jóvenes queríamos practicar el humanismo, queríamos hacer bien al mundo que nos rodeaba en la medida de nuestras fuerzas. Teníamos ilusiones, queríamos transformar nuestro mundo, transformándonos a nosotros mismos. Éramos, repito, idealistas. En eso nos fuimos burocratizando del espíritu, nos fuimos adocenando, nos fuimos tornando mediocres. Y un día de aquellos, nosotros ya casados, ya en la medianía de nuestra vida, en el meso del camino de nuestra vida, que dice al principio de su poema de la Divina Comedia el Dante, en medio del camino de nuestra vida. Alguna vez, porque nos quedamos solos, porque hubo un gran silencio y nosotros estábamos a oscuras, y empezamos a pensar, a hacer un balance de lo que había sido nuestra vida hasta esa medianía, hasta donde habíamos vivido. Y decíamos, ¿qué fue de mí? ¿Qué fue del idealista? ¿Qué fue del humanista? ¿Qué fue del hombre que quería hacer el bien a los demás? El hombre que quería amar a su prójimo como a sí mismo, con hechos, con acciones. ¿Qué fue del hombre que quería volar, que quería trascender? ¿Qué fue del hombre que, como dice Ingenieros, siempre que pongas la proa la mirada en una estrella y tiendas la proa hacia esa excelsitud inacible, rebelde a la mediocridad y ansioso de perfección, es porque tienes dentro de sí el resorte misterioso del ideal. No dejes que se apague esa antorcha, que nunca se volverá a encender, y tú quedarías en plan de basofia humana, mediocre, sin más. Bueno, ¿qué fue del hombre que quería tender el ala hacia esa excelsitud inacible? ¿Qué fue de él? Estoy perdido, y a escala de espíritu, como mediocre que me descubro, estoy muerto. Eso sí, gordito, lleno de vida, sonrosadito, acabo de cenar, hasta un eructillo, un revuelto, que es lo mismo, y si es fumador, me estoy fumando un pitillo, tal vez un café, tal vez una copa de vino, no licor, o quizá de licor, ya esperando el sueño, pero no, el aletazo de la conciencia me acaba de azotar el rostro. ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué soy a estas alturas? Y entonces dice, con palabras comunes, porque es un hombre común, lo que eso mismo dice el poeta con estas palabras. Acaba de darse cuenta, acaba de llegar a la conclusión de que todo lo que pensaba ser fue inútil, fue simple ilusión, y que es un mediocre, que se casó con una mediocre y tiene 3, 4 chamacos mediocres como él. Y entonces todo su dolor, su frustración, el decir ya no puedo rehacer mi vida, la desperdicié, lo dice
con lenguaje connotativo donde no hay mezcla de razón. Dice, igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos. Muerdo y corto mis brazos, podo mis días, derrumbo mi esperanza, me arruino, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En qué momento vine a habitar mi casa tan parecido a mí? Fíjense en esto, ya no soy el mismo, me parezco nada más, pero ya no soy el que quería ser cuando joven. ¿En dónde me perdí? Quien esto dice, lo dice con una amargura. El mediocre al mediocre no le importa. ¿Qué tan tarugadas son esas? Pero al hombre de ideales, cuando sabe que cayó en esa mediocridad, dice, ¿en dónde me perdí? ¿En qué momento vine a habitar mi casa? Tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas. Pero ya no soy el que quería ser, ya soy el mediocre de todos los días. Parecido a mí, pero no soy yo. Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Ay, nada queda. Y miren lo doméstico, lo vulgar, lo safio, lo de todos los días. Se me caen de la mano los platos rotos, las patas de la silla, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos donde se ven amores y fantasmas. Todo en eso quedó. Apiádate de mí. ¿A quién le dice? A cualquiera, porque yo iba a hacerte el bien. Yo iba a ser un idealista que, un humanista que transformaría en lo que pudiera una situación dificultosa de tu parte. Yo iba a estar contigo, yo iba a ser un médico que hiciera el bien, no por dinero, sino como vocación y como mística. Yo iba a ser un zapatero, pero de lo mejor y sin cobrar caro. Iba a hacer el bien a los demás. Entonces, ¿a quién le habla? A todos y a nadie. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentre. Y aquí el terror del que sabe que su vida se va sin ningún provecho. Soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Y un final angustioso. No tiene lógica, no tiene lógica. Pero a ver si lo perciben ustedes. Me duele el estómago y el alma y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. ¿Cómo ven lo que es poema? Y dice muchísimo, pero que para decirlo tiene que recurrir a un lenguaje carente de razón, carente absoluto de razón, porque está desenterrando sentimientos emposados en el inconsciente que al pasar por la razón se vuelven chatos, vulgares, sueños que se tienen en el inconsciente ya serán sueño con bostezos que se tiene en la razón. Por eso, cuando digan voy a leer poemas, van a decir voy a leer poesía, la poesía no se lee, está hecha. Voy a leer poemas, pues no busquen de Manuel Acuña, no busquen el seminarista de los ojos negros, el brindis del bohemio, por qué se quitó la bebida, por qué me retiré de la bebida, la chacha Micaela, el Cristo de mi cabecera, el seminarista de los ojos negros. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emocionantes son! Para la mediocridad. Ojalá
que nos hayamos entendido. Véanme la cara la próxima vez y hasta entonces.